Bueno, chicos, miren, ahora lo que vamos a ver en este es el cubo del binomio en este video, ¿sí? Si recién vimos cuando teníamos un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si en vez de tener un binomio ahora tenemos un binomio cuadrado, ahora tenemos un binomio cubo, o sea que está elevado al cubo? Es decir, nosotros no podemos sumar z más 5 porque no conocemos el valor de z y ese resultado obviamente elevarlo al cubo, no es posible. Tampoco podemos aplicar la propiedad distributiva porque la potenciación no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Es decir, si ustedes me escriben que esto es igual a z cubo más 5 a cubo, eso estaría mal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aplicar la regla. Yo con color rojo le fui escribiendo lo que la regla hace. La regla ahora lo que hace, distingamos, si tenemos que distinguir entre el primero y el segundo término, decimos que el primer término es z y el segundo término es 5, ¿sí? Antes empezábamos elevando al cuadrado el primer término, cuando se trataba de un binomio cuadrado, pero como ahora trabajamos con un cubo, la regla dice que el primer término tenemos que elevarlo al cubo, ¿sí? Luego le tengo que sumar, antes multiplicábamos por 2, ahora vamos a multiplicar por 3, el triple del primer término, pero que además lo voy a tener que elevar al cuadrado, al primero, por el segundo sin elevar, ¿sí? O sea, el triple del primer término al cuadrado, por eso z al cuadrado, por el segundo término sin elevar. Más, otra vez, el triple de ¿quién? Del primer término, pero ahora no elevamos el primero, sino que elevamos al cuadrado el segundo, ¿sí? Y finalmente terminamos sumándole el cubo del segundo término. Es decir, nosotros empezamos elevando al cubo el primer término y terminamos elevando al cubo el segundo término, ¿sí? Y en el medio, fíjense, multiplicamos por 3, primero el primero al cuadrado por el segundo sin elevar y luego multiplicamos por 3 el primero sin elevar por el segundo al cuadrado, que sería este. Lo que hacemos luego es tratar de resolver lo que queda pendiente. Entonces z cubo se baja. Acá podemos resolver 3 por 5 que nos da 15. 15z cuadrado. 5 al cuadrado es 25 por 3, 75z. Y 5 al cubo que nos da 125. Si nosotros observábamos antes en el binomio cuadrado obteníamos un trinomio, pero cuando resolvemos el cubo del binomio, ahora vamos a obtener un cuatrinomio. Fíjense en 1, 2, 3 y 4 términos. Ese sería un primer ejemplo. Les muestro un segundo ejemplo que es similar, nada más que, bueno, por ahí aparece aplicar más propiedades de potenciación. Este caso, por ejemplo, miren. El primer término acá, ¿cuál es? Menos 3. Y el segundo término, menos 5x cuadrado. Este es un binomio que está elevado al cubo. No se puede resolver 3 menos 5x cuadrado porque no conocemos el valor de x. Entonces tenemos que sí o sí aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? Primer término, que sería menos 3, lo mismo que dijimos recién, lo elevo al cubo. Fíjense en que lo pongo entre paréntesis, porque si no estaríamos elevando al cubo solamente el 3 y el menos no. Y toda esta expresión, o sea, tanto el menos como el 3, forman parte del primer término, entonces tenemos que colocar paréntesis, ¿sí? Más el triple de ¿quién? Del primer término, que es menos 3, que tenemos que acordarnos que hay que elevarlo al cuadrado, por el segundo término, que es menos 5x cuadrado, ¿sí? Sin elevar. Nuevamente sumamos el triple. Ahora, el primer término, que es menos 3, queda sin elevar al cuadrado, pero elevamos al cuadrado el segundo, que el segundo es menos 5x cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que acá el menos 5x cuadrado lo elevé al cuadrado. ¿Está bien? Y finalmente terminamos elevando al cubo el segundo término. El segundo término es menos 5x cuadrado, con lo cual colocamos menos 5x cuadrado elevado al cubo. Entonces hicimos lo de siempre. El primer término lo elevamos al cubo primero, luego terminamos elevando al cubo el segundo término y en el medio multiplicamos por 3.
¿Quién? Primero el primer término al cuadrado por el segundo sin elevar y luego al revés, multiplicamos por 3, el primero no lo elevamos, pero elevamos el segundo al cuadrado, ¿sí? Luego lo que tendríamos que hacer es resolver lo que queda pendiente. Vamos a ir haciéndolo de a poco, a ver. Menos 3 al cubo nos da menos 27, ¿sí? Recordemos que cuando la potencia es impar, base negativa, resultado negativo. Acá resolvemos menos 3 al cuadrado, que eso nos da 9. Dejo pendiente por 3 y bajo el menos 5x cuadrado. Acá resolví el menos 3 por el 3, que nos da menos 9, y ya saco paréntesis. Y acá elevé al cuadrado el menos 5x cuadrado. Entonces, recuerden que el cuadrado eleva al menos, al 5 y a la x cuadrado, ¿sí? Esto va a quedar positivo. Menos por menos es más. Por eso queda, no tengo signo acá. Cuando no tengo signo significa que es positivo. 5 al cuadrado es 25. Y recordemos que potencia de potencia se multiplican los exponentes y me queda x cuadrado, ¿sí? Por eso es que menos 5x cuadrado elevado al cuadrado nos da 25x cuarta. ¿Está bien? Y acá hacemos lo mismo. Elevamos al cubo el menos 5x cuadrado. Entonces, fíjense, si elevamos al cubo el signo menos, nos da negativo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. 5 al cubo es 125 y x cuadrado elevado al cubo nos da x a la sexta. 2 por 3 es 6. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que tendremos que hacer es tratar de resolver todo lo que queda pendiente. Entonces, 27 negativo se baja. Yo acá resolví 5 negativo por 9 por 3. 3 por 9, 27. Por menos 5 nos da menos 135, x cuadrado. 25 por menos 9 nos da menos 125. Bajamos x cuarta. Y menos 125x sexta también se bajó. Ninguno de estos términos se pueden sumar porque ninguno es semejante. Todas la parte literal, que serían las letras, fíjense, son todas distintas. Con lo cual, llegamos nuevamente a obtener otro cuatrinomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que desarrollamos un binomio cuadrado perfecto, siempre vamos a obtener un cuatrinomio, ¿sí? Bueno, de todas maneras, yo les voy a mandar foto de todo de todo este material, y cualquier dificultad que ustedes tengan, chicos, obviamente siempre me pueden consultar por la aplicación, ¿sí? Bueno, un saludo y nos mantenemos en contacto.